Buenas noches. Vamos a empezar con este espacio de interaprendizaje. Bienvenidos a nombre del grupo CPT. Somos una organización enfocada en generar espacios de interaprendizaje que nos permita, a través de nuestra diversidad, generar un aprendizaje interdependiente para poder desarrollar ciertos contenidos trascendentes, ¿no? Hoy vamos a ejecutar un webinar asociado al storytelling, este recurso, esta herramienta de comunicación importante, donde a través de la secuencia de acontecimientos se posiciona un mensaje clave. Y dentro del storytelling vamos a trabajar un tema que se llama el conflicto. Y es un tema importante para comprender a nivel de narrativa, la historia, cómo esto trasciende al momento de ejecutar estos contenidos, ¿no? Mi nombre es Joseph Navarro. Básicamente van a trabajar conmigo esta sesión de conversación, donde la idea es, para mí, es compartirles estas cosas importantes asociadas al conflicto y que de mayor o menor medida vamos a poder internalizar, ¿no? Yo soy CCO del grupo CPT, que es la organización que genera estos espacios, y mi carrera base es comunicación, ¿no? Y al mismo tiempo también dirijo teatro comunitario y vamos a dar la perspectiva artística del storytelling asociado al conflicto, ¿no? Yo infiero que los que estamos acá presentes somos personas que estamos ejecutando y storytelling, o personas que queremos comenzar a involucrarnos a esta herramienta de comunicación que es tan importante, que es trascendente y cada vez tiene mayores campos de acción, y bajo mi perspectiva se está entendiendo el poder de usar esta herramienta para posicionar diversas características al momento de relacionarnos con la gente en nuestra organización, ¿no? El punto de partida, la reflexión inicial, que es el conflicto, ¿no? Seguramente a nivel de corporación habrá una definición de lo que es el conflicto, seguramente a nivel personal habrá otra definición de lo que es el conflicto, pero en la narrativa de lo que es el conflicto, ¿no? Existen muchas técnicas para escribir, muchas técnicas muy importantes, pero en la narrativa, en la creación de la historia, el conflicto es la esencia de la historia. El conflicto es la razón de ser de la historia, porque la historia, como historia, lo que quiere una parte es resolver el conflicto. De repente, otra perspectiva de la historia es explicar por qué se dio el conflicto. Tal vez otra perspectiva de la narración es decir que no se resuelve el conflicto y qué pasará en el futuro. No sé, comienzo a pensar ideas asociadas al conflicto. Muy particularmente, seguramente ustedes que no están asociados a escribir historias, el conflicto podría ser el tema, el conflicto podría ser el problema, el conflicto podría ser la situación, ¿no? Típico caso cuando vamos a ver una película, ¿no? Y tú estás viendo una película y es una historia de amor, ok, que es traicionada por la familia. El conflicto es la traición de una familia en un entorno de amor. Es el conflicto. Y lo que la historia te quiere explicar, te quiere narrar, es la secuencia de acontecimientos que ocurrieron para que ese conflicto ocurra. Si de repente lees un libro y te engancha el libro y te das cuenta de que el título del libro es Me arrancaste el corazón latiendo, que puede ser un nombre metafórico, y observas y lees el libro y te das cuenta que la historia trata de cómo una madre fue traicionada por sus hijos y que lo más valioso que era para ella la familia, sus hijos se aprovecharon de ello. Entendemos que el conflicto, el problema es una madre traicionada por sus hijos. Entonces, el conflicto es la base de la historia, el conflicto es la esencia de la historia, el conflicto es lo que da razón a la historia. Por eso nosotros, cuando entramos a temas de storytelling, lo primero, lo elemental, lo adecuado al momento de escribir nuestras historias es definir tu conflicto. ¿Sobre qué quiero escribir? Vamos a imaginar que en el mundo corporativo quiera yo escribir una historia asociada acerca de la puntualidad. Es decir, que los colaboradores llegan tarde al trabajo. ¿Cuál es el conflicto? La impuntualidad al iniciar las labores. De repente, en tema educativo, yo genero un conflicto que es el plagio. Es decir, porque me interesa que los alumnos puedan utilizar repositorios de conocimiento y que no hagan plagio. ¿Y el conflicto cuál va a ser? El plagio en los trabajos académicos.
De repente quiero escribir yo un storytelling a nivel personal, de pareja, al momento de vincularme, y un problema con mi pareja de repente es falta de compartir tiempo juntos. El conflicto será poco tiempo de convivencia en pareja. Lo que trato de explicar es de que el conflicto es la base de cualquier historia. El conflicto es la esencia de las historias. El conflicto es la razón de ser de la historia. Evidentemente, hay diferentes técnicas para presentar el conflicto. Hay diferentes técnicas para desarrollar el conflicto. Pero al mismo tiempo, de acuerdo a la técnica de narración, ustedes pueden tener el conflicto, que es la esencia, y luego mini conflictos. Es decir, pequeños conflictos que ocurren en la historia, típico caso de las historias de las novelas, ¿no? Que seguramente algunos han visto. El conflicto de repente es el amor entre dos parientes. Ese es el conflicto de la novela. Pero en el transcurso que vamos viendo la novela, de repente aparece un conflicto que es pérdida del trabajo de un primo en la historia. De repente puede ser otro conflicto que fallece un miembro de la familia. Y así, mini conflictos. Lo único que sí coinciden todas las personas que narran es que debe existir por lo menos un conflicto. Por lo menos un conflicto. Y todas las técnicas de narración están orientadas, como le decía, o se resuelve el conflicto, o nos explican cómo es el inicio del conflicto, cómo se creó el conflicto, cómo se inició el conflicto, o nos puede dejar abierto la posibilidad, como digo, de que el conflicto no se resuelva y nos deje en pensar qué pasaría en el futuro. Evidentemente, estas situaciones de conflicto nos llevan a nosotros a seleccionar. Primer punto de partida, cuando yo quiero escribir una historia, es escoger el conflicto. En el mundo corporativo, yo aconsejo, dentro del diseño de storytelling que hacemos, es que ustedes relacionen el tema del conflicto con los diferentes problemas, situaciones que ocurre en la organización. Pero también podría ser algo positivo. De repente, lo que ha ocurrido en la organización es que han sido premiados, no sé, pues, por alguna certificadora que avala su buen ambiente laboral. Estoy pensando en voz alta. ¿Ok? De repente yo, el conflicto que podía plantear es un mal miembro en el equipo. Y evidentemente la historia va a tratar cómo este mal miembro del equipo quiere afectar la sinergia del grupo, pero la sinergia del grupo es más fuerte porque fue un excelente lugar para trabajar. ¿Cómo terminaría la historia? O este trabajador se alinea a ese ambiente de trabajo o este trabajador simplemente es desvinculado. Pero lo sustantivo, lo normativo, lo llamativo al momento de escribir cualquier historia en técnicas narrativas es el conflicto. Entonces, ¿cómo lo podríamos trabajar? Yo les aconsejo que ustedes dentro de una bitácora en la cual pueden tener muchas ideas, puedan poner todos los conflictos que les gustaría a ustedes escribir. Hagan una lista de todos los conflictos que, ojo, el símbolo es el temario, problemas que tú crees que podrías escribir. Y imaginemos en un contexto que está pasando X, sacas un conflicto y escribes la historia en base a una técnica narrativa. Podría ser la técnica de secuencia de acontecimientos, podría ser la técnica de las 4C, podría ser la técnica inicio, desarrollo, final, cualquier técnica. Lo importante es el conflicto. Y evidentemente en el storytelling recreamos las situaciones orientadas para que este conflicto pueda ser resuelto, pueda ser explicado, pueda generar una apertura. Porque evidentemente los sucesos, los hechos, los momentos están orientados al conflicto. Ahora, mi consejo dentro de su expertise, partan primero con un solo conflicto. ¿Ok? Porque implica mucho dominio, mucho concepto narrativo, ponerle 2 o 3 conflictos adicionales. Porque va a llegar un momento o te confundes y ya el conflicto principal no vas a hacer la idea natural de la historia y comienzas a desarrollar otros mini conflictos que de repente no estaban pensados y se nutren del análisis y te desvía la atención de lo que tú quieres comentar, de lo que quieres sostener, de lo que quieres comunicar.
o simplemente al abrir tantos conflictos, la gente no sabe a quién seguir y el foco de acción de las personas se pierde en ese hecho concreto. Entonces, el mismo modo, si yo no voy a trabajar en corporaciones y voy a ver en temas educativos, lo mismo. Hago mi lista de conflictos en el tema educativo, en el cual yo un storytelling podría utilizarlo dentro de la ejecución de un contenido en una exposición dialogada para generar un conflicto cognitivo. Y me baso yo en este storytelling, voy a hablar acerca de los errores en las TIC, que es la tecnología. Y ese va a ser mi conflicto. Entonces, en base a mis técnicas narrativas, incorporo este conflicto, lo asumo dentro de mi proceso pedagógico y ejecuto mi contenido tratando de que la historia pueda resolver el conflicto. Por eso es de que ustedes que escriben historias, ustedes que usan el storytelling, ustedes que son narradores, es importante que comiencen a tener una claridad de lo que cosa quieren escribir en base a el conflicto. Ojo, en entornos narrativos, porque podríamos entender el conflicto en otra definición en el campo laboral, ¿no? Que podría ser una definición, es cuando dos personas tienen percepciones diferentes de un hecho. De repente, a nivel personal, cuando dos personas tienen un problema. Entonces, el conflicto dentro de umbrelas narrativas es el problema, el tema, el contenido, el suceso sobre lo que yo quiero escribir. Una vez que yo tengo claro lo que yo quiero escribir a través de la técnica narrativa, ya mi conflicto será explicado, será desarrollado, se explicará en causa raíz cómo se originó, se explicará en consecuencias cómo se termina el conflicto, se generará un objeto mágico en la narración, no sé, que ya son técnicas narrativas. Pero la base es el conflicto. Por eso seguramente ustedes cuando han ido al cine han visto películas, seguramente por el conflicto, que es la base del título de la película. Y en la misma historia han visto otros conflictos adicionales, pero siempre, siempre, cuando una historia tiene la base del conflicto y lo va a resolver, cuando se resuelve el conflicto, se acabó la historia. No hay más continuación, porque la historia se basa en el conflicto. Si la historia va a resolver el conflicto, una vez resuelto el conflicto, se acabó la historia. Pero recuerden, no es el único fin. Puede haber historias, evidentemente, que solamente expliquen el inicio del conflicto, cómo se creó y el conflicto se sigue manteniendo. Otras historias que te plantean que no se resolvió el conflicto y te dejan apertura, qué otros problemas adicionales se crearán, qué otros problemas generales se implementarán. Por eso que la base fundamental del conflicto como concepto es que es lo que la historia quiere resolver, es lo que la historia quiere mantener, es lo que nosotros queremos comunicar, queremos desarrollar, queremos enfocar. Si tenemos esa perspectiva, yo creo que vamos a comenzar a trabajar estos temas de narración con unos ojos diferentes, con una lectura diferente. No, yo los invito a que hagan su repositorio de conflictos que tienen ustedes al momento de elaborar diferentes situaciones y este repositorio de conflictos los lleva a un punto de partida de qué quieres escribir, sobre qué quieres desarrollar, sobre qué historia quieres crear. Solo a través de esta lectura nos va a permitir a cada uno de nosotros poder desarrollarnos en este contenido. Les agradecemos su presencia. Es importante siempre para nosotros generar esos espacios de interaprendizaje. Siento de que si nos enfocamos bien a este criterio de conflicto, vamos a ser buenos narradores. Los esperamos en una próxima oportunidad en estos espacios de interaprendizaje que el Grupo CPT genera, porque es importante aprender de las experiencias de todos para ir co-creando un aprendizaje mucho más colaborativo. Ok, señores, muchas gracias, éxitos y buenas noches.